bendiga, hermanos, a todos aquellos que nos alcanzan a ver por este medio. Los saludo de una manera muy especial. Saludo a nuestro pastor Jaime Larraondo, su familia, y a todos los hermanos de la Iglesia Central y a todos aquellos que nos están viendo por este medio. Los invito para que en esta tarde, junto con toda su familia, donde quiera que ustedes se encuentren, iniciemos este culto y lo iniciemos con una oración, pidiéndole a Dios su dirección, pidiéndole a Él que Él sea en esta noche, pudiéndonos hablar, poder sentir su presencia. Sé que no estamos juntos, pero así sea por distancia, sé que cada uno de nosotros podemos alabar a este Dios grande y que Dios ha prometido estar donde quiera que nosotros nos encontremos. Así que hagamos nuestra oración, cada uno de ustedes. Cierre sus ojos allá donde está y podámosle decirle a Dios en esta hora que Dios nos ayude. Señor amado, Dios todopoderoso, te doy gracias, Padre Santo, por la oportunidad que me das, un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú me amas, Jesús. Gracias, Padre Santo, porque nos permites, así sea por este medio, poder alabarte, poder glorificarte, poder escuchar tu palabra. Señor, te pido que tú seas, Dios mío, ayudándonos. Cada uno de nosotros que nos encontramos en casa, Señor, necesitamos de tu bendición, necesitamos que tu presencia habite en cada uno de nuestros hogares. Permítenos, Señor, en esta hora poder alabarte y glorificarte y poder sentir tu presencia. Bendice este servicio, oh Dios Todopoderoso. Bien, mis hermanos, los invito a que desde allá de sus casas puedan abrir la palabra de Dios y vamos a leer un salmo, el Salmo 103, que titula Alabanza por las bendiciones de Dios. Y dice así la palabra de Dios: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florecen como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Yo les invito a ustedes que están allá en sus hogares, que se unan con sus familias y puedan estar un momento en la presencia de Dios. Podamos meditar en que necesitamos de su presencia, necesitamos llevar la presencia de Dios a nuestros hogares. Y qué bonito es que junto con ustedes podamos alabarle y glorificarle a Dios. Les invito a que cantemos ese coro maravilloso que habla de que cuán grande es Él, que cuán maravilloso es ese Dios tan sublime. Le invito a que cierre sus ojos donde está en su casa, que pueda meditar en lo que dice esta canción, ya que Dios se merece la mejor alabanza. Él se merece lo mejor de nosotros. Así que los invito a que cantemos esta alabanza.
Señor y mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, fue mi Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cantemos esa bella canción que dice: a tus pies, que no hay un lugar más alto que estar en la presencia del Señor. Hagámoslo de corazón. A ese Dios maravilloso que merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. No hay lugar más alto. Santo es el nombre de Dios. A tus pies arde mi corazón.
estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, porque no hay nada más hermoso que estar en esa presencia. No hay nada más hermoso que tenerlo a Él, que sentirlo a Él. Por eso en esta noche, donde quiera que tú te encuentres, alaba y exalta ese nombre que es sobre todo nombre, a ese Dios que es real, a ese Dios maravilloso que nos creó, al único que merece toda gloria y toda honra, porque tú eres santo. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Y aquí está tu pueblo alabándote y glorificando. No importa la situación. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre Santo. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios. Y en esta hora les invito a que sigamos alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y lo vamos a hacer cantando coros más rápidos para que todos allá en sus casas puedan aplaudir Amén. Gloria y a Dios. glorificar el nombre de Jesús. Y vamos a decirle a Dios en esta hora que hay libertad en la casa de Dios para alabarle y glorificarle. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aplauda la presencia de Dios en esta hora. Hoy puedo cantar con libertad, Gloria a Dios, así es. porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, porque Él se merece la mejor alabanza. Aleluya. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Jesús. Sigamos cantando a ese Dios maravilloso. Y vamos a decirle: grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. No es casualidad que tú estés ahí en este momento adorando al Señor Jesucristo. Es un propósito y te invito a que lo adores. Es nuestro Dios. Grande, fuerte, es nuestro Dios. Grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Grande, fuerte, es nuestro Dios. Grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hemos ya alabado y glorificado a ese Dios tan grande. En esta hora vamos a elevar una oración desde allá de sus casas y vamos a pedirle a Dios que en esta hora nos hable, que nosotros somos necesitados de Él, que Él conoce nuestra condición, sabe cómo estamos, Él sabe qué necesitamos cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo. Pidámosle a ese Dios grande que Dios nos hable en esa hora, porque necesitamos fuerzas, necesitamos de su Espíritu, necesitamos que Él llene de su palabra nuestra vida. Así que en esta hora, hermano, les invito a que cierren sus ojos donde usted está y juntamente conmigo alabemos esta oración a ese Dios maravilloso. Eterno Dios y Salvador Jesucristo,
delante de tu presencia, oh Dios, nos encontramos. Señor, te pedimos en esta hora, Padre Santo, que tú seas hablando, Dios mío, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que tal vez el día de hoy no nos encontramos reunidos, pero estamos en cada uno de nuestros hogares, Señor. Te pedimos que tú seas hablando de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos que hables a nuestra vida. Usa a tus siervos, Señor. Danos un corazón, Señor, abierto para recibir tu palabra, Señor, y que no solamente, Dios mío, podamos recibirla, sino ponerla por obra. Que así sea en tu nombre santo, Jesús de Nazaret. Los invito a que escuchemos la palabra de Dios y los dejo en la compañía de nuestro hermano Richard Revelo. Él tiene el mensaje para nosotros. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos alcanzan a ver a través de este medio. Para mí es un placer poder esta hora compartir la palabra de Dios en tiempos difíciles. Saludo de una manera especial a mi pastor, a todas las personas que nos alcanzan a ver, a mis hermanos de la Iglesia Central de Pasto. El Señor Jesucristo les bendiga. Nos extrañamos en realidad este templo, extrañamos estar aquí, extrañamos glorificar juntos, pero qué importante, hermano, es que a través de las circunstancias, de las crisis que padece el mundo, nosotros tengamos aún en nuestro corazón esa necesidad de allá en la casa reunirnos con los nuestros y hacer culto para este Dios grandioso. Hermanos, hemos adorado a Dios, hemos alabado, hemos sentido su presencia a través de las alabanzas, y es momento de entrar a reflexionar en la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra de Dios que nos da calma, nos da paz, nos tranquiliza. Y qué importante que todas las personas la puedan escuchar y se tomen esos segunditos, este tiempito. Mire, tenemos tiempo para todo, pero qué importante es que usted, querido amigo que nos escucha, se tome su tiempo y escuche la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer, hermano, le invito allá donde está a que abra sus escrituras, la palabra de Dios. Sí, yo sé que no estamos aquí como es de costumbre, pero hermanos, allá estamos también haciendo culto para Dios. Así que le invito, hermano, que vaya, si no tiene la Biblia, corra por ella y nosotros meditemos en ella y la podamos leer. Amén. Todos los que tienen allí la Biblia a mano, hermanos, voy a invitarles a que la abran en el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. En Crónicas, capítulo 13, vamos a leer del versículo 12 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12 al 13. Vamos a leer, hermanos, fuerte. Allá, hermano, que lo alcance a escuchar el vecino, la vecina. Es importante también que ellos puedan escuchar palabra de Dios, hermanos. Vamos a leerlo fuerte este versículo y dice: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la ciudad a la casa de Obed Edom el Geteo. Y la llevó el arca a la casa de Obed Edom el Geteo. Bueno, hermanos, pueden cerrar la Biblia, ponerse cómodos si se puso de pie. Y este tema, hermanos, lo he titulado La presencia de Dios en mi casa. Es importante, hermanos, hablar de esto tan crucial para nosotros los cristianos, que tener la presencia de Dios es indispensable en nuestra vida. Por ende, como es indispensable en nuestra vida, hermanos, también tiene que ser indispensable en nuestras casas, tiene que ser indispensable en nuestros hogares. Las circunstancias
las crisis que está viviendo hoy este mundo. No nos hace ajenos, hermano. Antes, por el contrario, tenemos que aferrarnos más de la mano de este Dios grandioso y creer sus promesas que son para nuestros hijos, para nuestra casa y nuestra familia. Encontramos que la presencia de Dios, hermano, Dios siempre, a través de la Biblia, Dios nos describe que siempre ha estado interesado en el ser humano. Y no tan solo ha estado interesado en el ser humano, en las familias, sino que ha estado interesado en habitar con nosotros. Es por eso que Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel que no era tan inalcanzable como ellos pensaban. El pueblo de Israel muchas veces lo miraba tan lejana la presencia de Dios. Y Dios quería demostrar al pueblo de Israel que este Dios es omnipresente. Este Dios habita en todo lugar, iglesia. Y Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que Él quería habitar con ese pueblo y que la presencia de Dios se moviera en ese pueblo para siempre. Es por eso, hermanos, que allá en el capítulo, en el libro de Números, podemos ver cómo Dios da unas instrucciones al pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel hace una arca y le llaman el arca del pacto de Dios, donde esta arca del pacto que ellos iban a construir significaba para el pueblo de Israel la misma presencia de Dios. Y les dijo Dios al pueblo: construyan un arca, y esa arca será el arca del pacto, para que cuando ustedes miren el arca, ustedes jamás se olviden que yo estoy con ustedes presente todo el tiempo. Qué importante, iglesia, es tener en cuenta de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Amén. Y el arca del pacto representaba para el pueblo de Israel la presencia misma del Creador. Es por eso, hermanos, que en las Escrituras nos pueden mostrar que el arca del pacto, la misma presencia de Dios, tenía que ir con el pueblo a todo lugar. El pueblo no le podía faltar la presencia de Dios. Al pueblo de Israel le podía faltar muchas cosas, pero menos el arca del pacto. Es tanto así, hermanos, que la Biblia registra que Israel no se movía si el arca no se movía. El pueblo de Israel no salía a la guerra sin antes que el arca, no se iba a mover sin antes de que el arca del pacto iba delante de ellos. Pues ellos reconocían, y al parecer, hermanos, al parecer, iglesia, para el pueblo de Israel, el arca representaba el todo para ese pueblo. ¿Y cómo no iba a representar la presencia del Dios el todo para ese pueblo? Si con esa arca, si con la presencia de Dios ellos podían tener seguridad, podían tener cuidado de ellos. Esa presencia de Dios, que era el arca que representaba en ese entonces, era el que los protegía, era el que los iba a llevar de victoria en victoria. Pero hoy es importante, iglesia, que hoy no tenemos el arca así presente. Hoy está la misma presencia de Dios, y hoy Dios quiere que lleves esa presencia hasta tu casa. Pues vas a gritar victoria en el nombre de Jesús si tienes la presencia de Dios. Qué importante es que hagamos como el pueblo de Israel, que no nos movamos si la presencia de Dios no ha de ir con nosotros. Esa es la presencia de este Dios glorioso, iglesia. Si usted está en su casa y está tocado por la palabra, usted también puede glorificar allá, puede dar gloria a Dios con libertad, pues Él nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Hoy el arca, para nosotros la iglesia, representa la misma presencia de Dios. Y es necesario, iglesia, que hoy más que nunca
Que cada hogar, que cada casa, que cada familia que está escuchando este mensaje pueda contar con la presencia de este Dios glorioso. Pues en tiempos difíciles no hay nada más dichoso que contar con la misma presencia de este Dios glorioso. Y es por eso, iglesia, que David, después de ser coronado, ya leíamos en Primera de Crónicas, del capítulo 12, hay un nombramiento especial. Y David va a ser coronado rey de Israel. Allá en segunda de Samuel 5 habla de toda la festividad que se hace y en el pueblo hay alegría y en el pueblo hay felicidad, porque se iba a proclamar rey y lo iban a coronar rey a David. Y David, alegre y gozoso, porque Samuel lo había ungido, pero ya se estaba cumpliendo aquella promesa que Dios tenía para David, y era que iba a ser el rey de Israel. Y el pueblo estaba en gran fiesta y en gran celebridad, porque estaba celebrando aquel rey que ellos no lo habían escogido. Este rey tenía buenas proyecciones con el pueblo, porque lo había escogido Dios, el Dios de la gloria. Por eso Israel estaba feliz, pues ahora iban a ser gobernados por David. Y al parecer en esta festividad y hay alegría, hay festejo por el pueblo de Israel. Pero a David lo veo como algo inquieto. En el capítulo 13 de Primera de Crónicas, a David lo veo inquieto. Seguramente David estaba en la festividad, estaba en la fiesta, quizás con su corazón alegre, pero algo intranquilo, algo inquieto, porque a pesar de que estaba celebrando el pueblo su coronación, Dios lo había posicionado como rey del pueblo de Israel. Él iba a ser que lo iba a guiar. Pero David estaba preocupado porque volteaba a ver por todos lados, y lo que David no miraba en ese lugar era el arca del pacto, era la presencia de Dios. Eso a David lo intranquilizó. ¿Sabe por qué? Porque qué importante, hermano, es que cuando nosotros no sintamos la presencia de Dios, también nos inquietemos, también inquietemos nuestro corazón a buscar la presencia de Dios. A David lo llamó a inquietarse, que no miraba la presencia de Dios por ningún lado. Y terminó el festejo. Por mucho festejo, por mucha alegría que había en el pueblo, David estaba inquieto. Ahora el capítulo 13 habla que David ya está en el reino. Y lo primero que hace David, y lo que tiene agendado la agenda del rey David, es convocar una asamblea urgente. David está preocupado porque no ve la presencia de Dios. Y David tiene que convocar una asamblea urgente al pueblo de Israel. Y el mandatario del rey escribe y como que manda las cartas y convoca la asamblea. Y llega, dice la palabra de Dios, que llegó una multitud de gente a la asamblea. Y todos inquietos para saber qué iba a decir David. Porque cuando se convocaba una asamblea era para algo urgente. Y se convocaron a los levitas, a los sacerdotes, a los jefes de guerra. Se convocaron a todo el pueblo. Y era una cantidad de personas a la expectativa que David, ¿para qué había convocado una asamblea? Y la asamblea, David se pone en pie y empieza a decirles: tengo una gran inquietud, pueblo. Yo sé que Dios y ustedes me han coronado como rey, pero sabe una cosa, yo creo que David les expresó lo que su corazón sentía. Y David empezó a expresarles y dijo: yo no puedo avanzar, pueblo. Yo no puedo continuar con este mandato si mis ojos no ven la presencia de Dios en este pueblo. No veo la presencia de Dios por ningún lado. El arca del pacto se la habían robado.
No estaba ahí. Y David tiene que expresar de su corazón al pueblo y decirle: miren, yo tal vez no pueda seguir, porque si todo lo que soy se lo debo a Dios. Y David empezó a expresarles de corazón, y la gente como que empezó a entenderle. Y es ahí donde el verso 3 del capítulo 3 expresa estas palabras: desde que Saulo era rey, nos hemos olvidado del arca de nuestro Dios. En pocas palabras, se habían olvidado de la presencia de Dios. Que no nos pase a nosotros, iglesia. Sé que estamos viviendo situaciones, crisis difíciles, y en tu casa tú te puedes entretener en tu internet, te puedes entretener en muchas cosas, pero que no te pase como a este pueblo, que se le había olvidado la presencia de Dios. Se habían acostumbrado tanto que dice la palabra de Dios que pasaron 20 años de ellos no tener el arca, la misma presencia de Dios. Si ustedes creen que está bien, dijo David, y si es voluntad de Dios, vamos a llamar al resto del pueblo y también a todos los sacerdotes y a los ayudantes de estas ciudades, pero también llámenme a todos los pastores de la tierra. ¿Y sabe qué dijo David? Y los invitaremos para que todos juntos traigamos la presencia de Dios. Hoy Dios, familia, te ha juntado con tu familia, te ha puesto junto a tus hijos, te ha puesto junto a tu esposa nuevamente. La tecnología nos ha dispersado tanto que ya no hay comuniones familiares como lo habían antes. Pero qué importante que este tiempo, aunque muchos lo llaman tiempo de crisis, en tiempo de crisis para Dios son tiempos de oportunidades. Y para ti, iglesia, es el tiempo de que te juntes con tu familia. Y si has perdido la presencia de Dios hace ratos en nuestros hogares, vayas junto con tus hijos a esa sala a buscar y traigan la presencia de Dios. Y dijo David: vamos a ir juntos a traer la presencia de Dios. Yo no puedo soportar un día más sin la presencia de Dios. Todo puede faltar, iglesia, en nuestra casa. Todo puede faltar, iglesia, pero que nunca vaya a faltar la presencia de Dios. Aquella presencia que es exquisita en el alma del ser humano. Aquella presencia que nos da paz, que nos da tranquilidad. Gloria a Dios, aleluya. Y sabe, David decide traer. Y voy a relatar esta historia como, permítame ir un poco más allá de lo que dice la Biblia. Y David decide traer la presencia de Dios, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que sin la presencia de Dios, su trono, su palacio, su posición no tenía ningún valor. Qué importante es entender esto, iglesia. La presencia de Dios lo que hace es ponernos valor a lo que hacemos. No es más valor tu trabajo, tu negocio, no. Lo que da valor y prestigio a tu vida es la presencia de Dios. David decía: no importa, yo tengo las vestiduras reales, tengo el trono, el palacio está preciso, pero si no traigo la presencia de Dios, esto no tiene ningún valor para mi vida. Todo aquel que ha entendido viviendo en la presencia de Dios va a entender que si escasea la presencia, escasea todo en nuestra vida. Si no está la presencia de Dios, todo es un caos, todo es un desorden. Pero qué importante hoy que invites la presencia de Dios a tu hogar, para que le pongas orden a tu hogar, para que si estaban divididos, Él es el único que puede unir familias, que puede restaurar familias. Esa es la presencia de este Dios glorioso. Deles alabanza al Señor, hermano. Allá donde está, glorifique a Dios. Y todo pierde valor, hermanos, si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Es por eso, hermano, que
De repente, de la noche a la mañana, todo cambió. La gente tenía planes, pensamientos, una cosa y otra, pero hoy ya hace 3 semanas atrás ya nada es igual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vivíamos anteriormente una vida agitada en el mundo. Tan agitada, hermano, que a veces hasta nosotros nos pasaba tan agitada que le dedicábamos más tiempo al trabajo, a conseguir las cosas materiales. Y si nos sobraba tiempo íbamos a la iglesia. Y si nos sobraba tiempo como que nos arrodillábamos a orar. Y como cada vez que cuando me acuerde lo hacía. Una vida agitada. Hace 3 semanas atrás ya no se hablaban de altares familiares en la casa. Lo habíamos olvidado. ¿O hace cuánto, hermano, no haces un devocional con tu familia? ¿Hace cuánto no cogías y reunías a tu familia en tu hogar y hacías una oración junto? Eso ya se había olvidado. Ya no teníamos tiempo ni siquiera para Dios. Pero el momento actual, muchos lo toman como una crisis. Pero para nosotros, iglesia, es un recogimiento de parte de Dios. Dios ha querido que te recojas con tu familia, te unas y que empieces a recordar aquellos momentos íntimos cuando vivían en la presencia de Dios, no en la iglesia, no en las congregaciones, allí en tu casa donde estás. ¿Cuántos recuerdan que cuando nosotros, yo recuerdo tanto que hacíamos devocionales en la casa? Y la presencia de Dios se movía de una manera impresionante. Recibíamos bendición, pues la presencia de Dios estaba. Pero vivíamos una vida tan agitada que nos olvidamos. Haz que, hermano, el tiempo, hermano Rilla, usted no puede entender el tiempo. Vea, trabajo todo el día y llego cansado a mi casa. Y lo único que quiero es que mi cabeza recueste en mi almohada y descansar. Yo lo entiendo. Pero Dios está reclamando el día de hoy por sus hijos el tiempo de calidad para Dios. Hoy Dios lo que te está reclamando es el tiempo de calidad para Él. Porque podemos llegar a todas partes puntual. Al trabajo, si te dicen 6 en punto, llega 5 minutos antes. Y si dices que tienes que esforzarte en unas horas extras, lo tienes que cumplir. Y a todo cumplimos y no está mal, todo es bien. Pero el tiempo para Dios lo has ocupado en tus negocios, lo has ocupado en tus trabajos, lo has ocupado en tus estudios. Yo no sé en qué has ocupado, pero ya no se hablaba de altares familiares para Dios. Pero qué importante hoy que puedas entender, iglesia, que Dios nos está recogiendo. Hoy Dios nuevamente está uniendo las familias, porque el propósito de Dios desde el principio fue crear la familia, para que aquella familia que tenga la presencia de Dios sea un pedazo de cielo en la tierra, para que alumbremos a todos aquellos que están perdidos en el mundo. Qué importante, hermano, es que tengamos en cuenta, iglesia, como David lo tenía en cuenta, muy presente. Para David la presencia de Dios lo era todo. Y para nosotros, los hijos de Dios, la presencia de Dios tiene que serlo todo. Para nosotros el primer lugar tiene que ser para Dios. Para nosotros la oración tiene que ser primero. La búsqueda en Dios tiene que ser indispensable, hermano. Eso no es negociable, eso es después. A veces lo colocamos para después, hermano, y que Dios nos ayude. Y prendemos la televisión y ponemos Netflix o la mejor película y no has orado a Dios, pero eso es después. No, hermano. Las cosas de Dios no se aplazan. Las cosas de Dios tienen que ser en primer lugar. Y David lo tenía claro: yo no puedo seguir reinando hasta ver la presencia de Dios con mis ojos. Y ahí está David, iglesia, diciéndole a esa asamblea: lo primero que tenemos que hacer es traer la presencia de Dios de regreso. La presencia de Dios tiene que ser indispensable en el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque David la tenía clara. David decía: si yo no traigo la presencia de Dios, Dios nunca nos mostrará sus victorias por nosotros. Ese es este Dios de gloria.
Dios nos llevará de victoria en victoria, iglesia. Te llevará de victoria en victoria, tu familia, tu hogar. Pero si posa la presencia de Dios en tu casa, y es momento de traer la presencia de Dios a nuestra casa. Gloria a Dios. Y se levantó David, escúcheme bien. Y partieron, dice la palabra de Dios en el versículo 4, en el versículo 5. Y dice que se levantó David y partieron hacia Kiriam Yarim, donde se había permanecido el arca por más de 20 años. 20 años el pueblo de Israel sin la presencia de Dios. Y es por eso que Dios acabó con el reinado de Saúl, porque Saúl se había olvidado de la presencia de Dios. Por ende el pueblo de Israel lo mismo. Y qué importante es que nosotros, hermanos, usted hermano, cabeza de hogar, qué importante que desde la cabeza de ese hogar, usted lo primero que haga es buscar la presencia de Dios. ¿O hace cuántos años, meses, semanas, hermanos, usted no busca de Dios con su familia juntos? Hermano Richard, nosotros sí buscamos la presencia de Dios. Yo lo sé, hermano, a veces lo hacemos solo en nuestras habitaciones. Es que a veces la intimidad con Dios también es importante. Pero qué importante, hermano, es volver a retomar a nuestros hijos. Qué importante, hermano, es volver a retomar la familia. Hace cuántos años, hace cuántos meses, no lo sé, hace cuántas semanas, no lo sé, hermano, no coges a tu familia en la sala, allí en el cuarto, donde sea, pero todos juntos. Y volvamos a hacer esos altares familiares donde la presencia de Dios se movía. Y sabe que hay propósitos grandes para Dios con todo esto. Es porque el vecino, la vecina que está al lado, aún necesita escuchar gente que le adore a Dios. A pesar de que nos han cerrado los templos, pero tu casa también será casa de oración para este Dios glorioso. Gloria a Dios. Y llegaron al lugar, y David convocó a todos y se llevó a los sacerdotes, se llevó a todos los jefes y caminaron y llegaron al lugar. Y los sacerdotes levitas tomaron el arca y la colocaron en un carro nuevo, y empezó el desfile. No sé cuánto tiempo ellos tomaron hasta llegar allá al arca. No lo sé. Lo que sé es que cuando ellos llegaron a tomar el arca, lo que sé es que había alegría por el pueblo. Hay fiesta por el pueblo, hay júbilo, hay danza, hay gloria a Dios. Ellos volvieron a alabar a Dios, sus bocas volvieron a glorificar a este Dios glorioso. Por ende había alegría en sus corazones. Y ahí va David, la cabeza. Recuerde, padre de familia, somos el ejemplo de nuestra casa. Y David ahí va, la cabeza, el ejemplo del rey, danzando con júbilo, regocijándose. El ejemplo de David, como siempre, como un buen adorador. Ahora más que nunca David estaba contento porque ya había visto la presencia de Dios, y estaba tan contento porque dijo: ahora esta presencia va a habitar en mi casa. Y David a la cabeza empezaba a adorar y empezaba a glorificar. Es que déjeme decirle, hermano, cada quien que tiene la presencia de Dios impregnada en su corazón, él no tiene que adorar y glorificar cada vez que se lo pidan. Él tiene que tener una adoración innata en su corazón, porque él sabe quién lo rescató. Aleluya. Y David adoró y glorificaba. Ya iba ese desfile. Era un desfile solemne, pues había alabanza, había danza en el pueblo. Y de repente pasa algo extraordinario. Cuando iba todo bien, al parecer, dice la palabra de Dios que el carruaje
en el que llevaban y transportaban el arca del pacto, la presencia de Dios, como que los bueyes tropezaron y la arca se balanceó a tal punto que intentó caerse. Y dice la palabra de Dios y habla de un hombre llamado Usa, que extendió su mano y la sostuvo sobre su mano, y de inmediato cayó muerto. Por primera vez en el versículo 12, David temió a la presencia de Dios. Y se preguntó tal vez David, porque déjeme decirle, hermano, en momentos de crisis muchas veces hay que hacer altos en nuestros caminos. Y David hizo ese alto en el camino. No, detengan todo. Aquí hay Usa, y Usa había muerto. Y David tuvo miedo y también tuvo tristeza, porque al ver que uno de los hijos del pueblo que había marchado estaba muerto ahí. Y David tuvo tristeza en su corazón, pero también tuvo temor por la presencia de Dios. Y David tuvo que recapacitar, y tal vez déjeme imaginar a David que se sentó en una piedra y empezó a preguntarse y a obtener explicaciones. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Lo único que yo quiero es llevar la presencia de Dios a mi casa, pero ahora ya no podemos, esto se ha arruinado. Y David hace un alto en el camino, iglesia. Y los altos en el camino nos enseñan a rectificar y a corregir errores. Y quizás este momento que está viviendo el mundo, la crisis social, la crisis política, la crisis material, y a todos ha afectado hoy en día. Este quizás sea el alto del camino que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué tienes que corregir en tu casa, en tu hogar, iglesia? Yo no sé qué tengas que corregir, no sé qué errores, no sé, querido joven, que tengas que corregir tú en la vida cristiana. No has venido bien últimamente, pero llegó esta crisis y nos dejó en stand-by, nos dejó quietos. Qué importante es que aproveches este stand-by, este alto en el camino, y que tú empieces a pensar todo lo que no estabas haciendo bien para Dios. Y es una oportunidad que Dios hoy te está dando para que rectifiques, para que corrijas esos errores. Porque si tú debes ver la gloria de Dios, no la vas a ver como venías. O para ver uno la gloria de Dios, tiene que empezar un avivamiento desde nuestro corazón, de un arrepentimiento sincero para Dios, de una búsqueda innata para este Dios grandioso de gloria. Y David hace ese alto en el camino, iglesia. Y David dice, de seguro meditó por un momento, y como que después de meditar se le vino una idea a la cabeza y le dijo: ya sé qué vamos a hacer, pueblo, tranquilos. Aquí cerca hay un hombre llamado Obededón el geteo. Y tal vez hubo gran asombro en el pueblo, porque seguramente el pueblo le empezó a hacer y a indagar preguntas a David, y a decirle: David, ¿y quién es este hombre? Los sacerdotes tal vez se le acercaron a David y le dijeron: David, recuerda que la presencia de Dios no podemos dejarla en cualquier lugar. Y David como que llega y los calma y le dice: sí, tranquilos, pueblo, este hombre no es de nuestro pueblo. Es más, David empieza a hablarles de este hombre al pueblo de Israel. Es un hombre que nació y se creció en la ciudad de Gat. Por eso le apodan en el último nombre el geteo. Y Gat era una ciudad, hermanos, reconocida del pueblo de Israel, una ciudad famosa en ese entonces, porque era la ciudad donde provenía y donde venía el gigante Goliat. Qué famosa, pues era una ciudad que se había declarado enemigo número 1 del pueblo de Dios. Era una ciudad
muy conocida por el pueblo de Israel. Y cuando David habla de este hombre, veo tener la reacción del pueblo cuando les dice: oh rey, este hombre viene de esta ciudad y viene de un pueblo pagano. No es bueno que dejemos la presencia de Dios allí. David levanta su voz y le dice: tal vez sí, tranquilos. Tal vez no tenga nuestros mismos principios. Tal vez este hombre no se creció como nosotros, desde pequeños adorando la presencia de Dios. Tal vez ni conozca que existe Dios, pero es un hombre bueno. Y empieza a calificar: es un hombre confiable. Pero también convive con una familia en esa casa, y esa familia tal vez es ejemplar, pues de todo lo que han dicho de Obed-edom. No puede ser de nuestro pueblo, pero es de confiar. Y se trasladaron a la casa de Obed-edom. Y quiero imaginar a Obed-edom, iglesia, estando en su casa junto a su familia. Y no sé qué estaría haciendo Obed-edom en ese entonces, pero registra la palabra de Dios que estaba en su casa y estaba con su familia. Y tal vez Obed-edom tranquilo, relajado, quizás en el sofá de su sala, y él empieza a escuchar un estruendo a lo lejos. Y de repente oye un sonido estrepitoso acercándose a la casa de ellos. Y Obed-edom se empieza a inquietar y llama a uno de sus hijos y le dice: hey, ven, hijo, por favor asómate a la ventana. No sé qué ruido es el que están escuchando mis oídos, pero ¿por qué no te asomas para ver qué es lo que está pasando? Y el niño obediente observa. Y lo que él ve es una multitud de gente. Viene contenta, viene con júbilo. Es una gente que viene con panderos, con danzas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay sacerdotes, hay una gran multitud. Y llega y el niño le dice: papá, no sé lo que está sucediendo, pero lo que yo veo es una gran multitud. Y de frente viene un cofre enorme. Y viene la gente cantando, y viene la gente danzando, y viene la gente en voz de júbilo. Papá, no sé lo que está pasando. Y de repente Obed-edom sale apurado y como que abre la puerta de su casa. Y sí, precisamente la multitud se detiene en su casa. La presencia de Dios se detiene en su casa. Qué importante, iglesia, es que la presencia de Dios se detenga en nuestra casa. Y Obed-edom abre, y ahí viene el vocero del rey. Y le pregunta: a ustedes, Obed-edom. Y Obed-edom, quizás tímido, quizás nervioso, con la voz temblorosa, le dice: sí, Señor, ¿para qué soy bueno? Y el vocero del rey le empieza a explicar: ¿sabe, Obed-edom? Al rey le ha placido que la presencia, que el arca del pacto hoy pose en tu casa. Aleluya. Hoy al rey le ha placido dejar el arca del pacto en tu casa. Así que tienes que hacerle un espacio, Obed-edom. Tienes que hacerle un espacio en tu casa. No sé dónde le vas a hacer, pero la sala la quiero para el arca, la presencia de Dios. Y como que Obed-edom no entendía que era el arca, que era el pacto. Recordemos bien que Obed-edom venía de un pueblo pagano. Él no sabe nada de eso. Y el sacerdote tiene que explicarle: lo que está frente a ti, Obed-edom, es lo más importante que existe sobre la faz de la tierra. Pues representa
la misma presencia del Dios Todopoderoso. Aquel que mira, Obededón, si tú ves los cielos, fueron creados por una palabra. Y si tú ves todo alrededor, todo fue creado por esa presencia que habita en la arca del pacto. Y esa arca hoy posará en tu casa. Eso es lo más importante que tiene el pueblo de Israel y lo más importante que tiene la tierra. Obededón solo entendió una sola cosa: que a lo que ahí había algo grandioso, algo puro, algo santo. Es por eso que la palabra de Dios, es por eso que la presencia de Dios, iglesia, es pura, es santa, es sin mancha, es la que nos limpia a nosotros, es la que nos impulsa a seguir adelante, pues es la presencia más importante. Pues tú en tu casa también la puedes experimentar, gloria a Dios. Y ahí está, hermanos, y vamos culminando el mensaje. Yo sé que usted me ha entendido. Dios solo quiere posar la presencia de Dios en su casa, pero déjeme hablarle un poquito. Y el sacerdote le explica: el arca del pacto, este cofre que ustedes ven ahí, niños, esto no se puede tocar. Pues aquí, escúcheme bien, como que el sacerdote le empieza a explicar: Obededón, mira la importancia y la responsabilidad que tú vas a tener. Pues en este cofre, lo que tú ves ahí es el maná. ¿Y sabes por qué está el maná? Porque nosotros, el pueblo de Israel, cada vez que vemos el arca, recordamos que Dios provee a nuestro pueblo cada vez que lo necesitemos. Este es un Dios proveedor. Él fue el que alimentó con maná del cielo cuando estaba en el desierto. Pero también está la vara de Aarón. Y aquella vara de Aarón que representa y simboliza todo el poder sobrenatural de Dios. Él explica: mira esta vara era simplemente una vara seca, pero reverdeció no estando plantada. Eso quiere decir de que así, aunque estemos secos espiritualmente, iglesia, aunque estemos secos, fatigados espiritualmente, reverdecerá esta iglesia como la vara de Aarón. Pues el que Dios Todopoderoso, el omnipotente y omnipresente, se hará presente en nuestras vidas, gloria a Dios. Pero también tiene las tablas del pacto. Escúchame bien. Y aquellas tablas de los mandamientos que significan para nosotros las promesas vivas de este Dios que aún sigue siendo vigente. Este Dios, iglesia, sigue siendo vigente. Las promesas de Dios siguen siendo vigentes. Aunque mucha gente piense y diga: a Dios se le ha salido de control el mundo. Hoy tengo que decirle: a este Dios no se le ha salido nada de control. Este Dios y sus promesas sigue siendo vigente para esta iglesia, gloria a Dios. Y ahí está Obededón, iglesia, y le hace campo. Y lo manda a sus hijos y a su esposa: ay, muchachos, tenemos que arreglar, tenemos que sacar cosas de nuestra casa, pues lo que va a habitar en nuestra casa es algo puro y santo. Y empiezan a desechar. Y no sé lo que tú tengas que desechar de tu casa, iglesia. No sé lo que ha impedido que la presencia de Dios more en tu casa. No sé qué tengas que desechar, pero Obededón empezó a desechar, porque había entendido que lo que iba a posar en su casa iba a ser algo puro, algo santo, algo sagrado. Y déjeme recordarle, iglesia, este Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El mismo sigue siendo santo. Este Dios también sigue siendo puro. Este Dios también sigue siendo eterno. Y no sé lo que tengamos que sacar de nuestro corazón, no sé lo que tengamos que sacar de nuestra casa, pero qué bueno que tomemos esa actitud de Obededón, que saquemos y desechemos todo lo malo, todo lo que nos impida obtener la presencia de Dios en nuestros hogares. ¿Sabes por qué? Porque cuando habita la santidad de Dios en el hogar, las cosas del mundo se quedan afuera de tu casa. Cuando habita lo santo, lo puro, lo perfecto de Dios en tu hogar, todo tiene que morar de puertas para afuera. Gloria a Dios. Y hoy Dios quiere morar en un hogar. Hoy quiere Dios morar en tu hogar, iglesia.
Hoy Dios quiere volverte a recordar aquella iglesia primitiva y volver al tiempo como al principio, iglesia. ¿Y sabes qué pasó? Pues desde que la presencia de Dios habitó en la casa de Obed-edom, voy a adelantarme por factor del tiempo, pero la presencia de Dios moró por 3 meses, dice la palabra de Dios. Y sabes, y cuando la presencia de Dios moró en la casa de Obed-edom, después de limpiar muchas cosas, yo sé que también tenemos que limpiar muchas cosas para traer la presencia de Dios. Y la presencia de Dios moró en la casa de Obed-edom, porque la presencia de Dios trae a nuestras casas avivamiento. La presencia de Dios trae a nuestros hogares la búsqueda constante de Dios. Porque el avivamiento, iglesia, empieza en nuestros hogares. Porque la búsqueda de Dios tiene que empezar en nuestros hogares. La santidad empieza desde nuestros hogares. Si la presencia de Dios es el centro de nuestros hogares, déjeme decirle, el pecado y el mundo no habitará en tu hogar. Solo va a habitar la presencia, aquella presencia que nunca cambia, aquella presencia que sigue siendo la misma y hoy solo quiere morar en tu casa para que seas bendecido tú y tus hijos. Pues déjeme decirle, cuando Obed-edom recibió el arca, algo extraordinario empezó a pasar en su familia. Porque la presencia de Dios restaura hogares. Si tu hogar está totalmente en quiebra, o dices ya no tengo nada más que hacer, ya he hecho todo por recuperarlo, es momento de que tú empieces a llevar la presencia de Dios a tu casa. Pues a Obed-edom le había restaurado, le había arreglado su hogar. Obed-edom amanece al otro día y empieza a decir algo diferente. Siento, desde que el arca empezó a morar en mi casa, Obed-edom empieza a sonreír a su esposa, empieza a besarla y empieza a decirle palabras que no eran rutinarias para él, y empiezan a haber un cambio. Todo es armonía, todo es felicidad. O cuando la familia de Obed-edom peleaba tanto, ahora ya no pelea. La presencia de Dios hizo en la casa de Obed-edom que afirmara a sus hijos. De repente eran unos hijos rebeldes, unos hijos que salían de vez en cuando de la casa y ya no volvían al otro día. Pero desde que estaba la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, los hijos nunca salieron, pues nunca quisieron salir de su casa, porque decían: ¿qué es esto tan especial que podemos sentir? Y eso especial es la presencia de Dios. Ellos ya no querían ir para ningún lado. Pues donde está la presencia de Dios hay delicias. A su diestra, gloria a Dios, aleluya. Y el versículo 14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa. Estuvo 3 meses. Y ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Y bendijo Dios la casa de Obed-edom. De repente los vecinos miraban la diferencia de Obed-edom, todos los que habitaban en ese barrio. Pues la casa de Obed-edom hermoseaba, pues las ovejas flacas estaban engordando. Los sembrados que tenía Obed-edom eran hermosos a la vista. Todo había prosperado porque Obed-edom tenía en su casa lo que usted y yo, hermano, tenemos que tenerlo todos los días, que es la presencia de Dios. Todo lo que Obed-edom tenía fue bendecido por Dios. Todo esto fue el resultado de su paciencia, de su pasión por la presencia de Dios, iglesia.
Pero sabe, todo esto que está pasando en este mundo, solo hay un propósito para Dios especial con las familias de la iglesia, y es que hagamos un alto y empecemos a ser como aquella familia de la primitiva, aquella familia que la encerraron en sus casas, y lo que estas familias no dejaron de hacer fue adorar a Dios. A ellos no se les olvidó y empezaron a glorificar y adorar. Y estas familias primitivas, donde inicia el principio de la iglesia, donde empezó el avivamiento para esta iglesia, no fue en una iglesia. El avivamiento no inició en una convención. El avivamiento inició desde la casa. Así que, hermanos, hoy nuestro avivamiento tiene que iniciar desde nuestras casas. Gloria a Dios. Ese es el verdadero avivamiento, iglesia. Hoy tú te preguntas por qué ya no hay tantos milagros, ya no vemos la gloria de Dios en la iglesia. Es que te has olvidado que el avivamiento no inicia en una iglesia. El avivamiento inicia en las casas. La presencia de Dios iba para el templo de David, pero se detuvo en una casa. Y hoy la presencia de Dios se ha detenido en tu casa. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Que la presencia de Dios lo es todo en nuestra vida. La presencia de Dios tiene que ser todo, iglesia. Gloria a Dios. Usted que ha entendido el mensaje puede cerrar sus ojos. Nuevamente reunirse ahí con su familia y sus hijos, abrazarlos. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Gloria.